Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Honestidad, veracidad e imparcialidad. Comenzamos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Yo soy Carlos Aguirre Romo y como siempre le doy la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes que ya nos escuchan a través de conectasacrtv.com. También a quienes lo hacen a través de nuestra aplicación gratuita, pueden descargarla en Google Play, en Play Store si va directamente. Muchas gracias también a quienes lo harán en la repetición a las 2 de la tarde que se hace en Tu Ritmo 88.1 FM en Jalpa, Zacatecas, gracias a su director general y también nuestro corresponsal Juan Carlos Roque, al cual enviamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Le recordamos nuestro número de WhatsApp para sus comentarios, denuncias, sugerencias, es 492-106-2518, 492-106-2518. Y bueno, pues ya empezaron a llegar los primeros saludos desde Honduras, también los primeros denuncias, los primeros reportes, nos comentan situaciones sobre pues las opiniones de las personas el día de ayer del debate, donde bueno, vamos a platicar un poquito más adelante de todo esto, porque en este momento enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes, amigos, que hoy cumplen años, que hoy tienen algo importante que festejar y a quienes también es día de su santo. Vamos primeramente con los del santo, según el calendario del más antiguo Galván para este año 2018. Y bueno, es lunes 23 de abril del año 2018. Y hoy es cumpleaños de San Jorge, soldado mártir, patrono de Inglaterra y de los soldados y abogado contra los animales ponzoñosos. También cumpleaños quien lleva el nombre de Adalberto, de Gil y también de Elena. Así es de que muchas felicidades. Y dentro de los cumpleañeros, que son nuestros amigos principalmente en Facebook, bueno, pues un abrazo a Sofi Vázquez. Mi querida Sofi, un abrazote, un beso para ti, que la pases muy bien. También un amigo en Facebook, bueno, Sofi sí la conocemos aquí en Zacatecas desde hace mucho tiempo. También hoy cumpleaños Jorge Alonso Caballero, Martín Campos Sánchez, gran locutor LK, por allá en aquellos años cuando andábamos haciendo nuestros pininos. Martín siempre nos trató de forma muy agradable, muy ameno, muy buena gente, muy buena persona. Así es de que vaya un abrazote para Martín Campos Sánchez. Es cumpleaños también de Ángeles Domínguez, del psicólogo Jorge Castaneda Bustamantes, de Soledad de Santiago, nietecita del maestro Francisco de Santiago, mi compadre, un gran artista plástico zacatecano, hija de la torera Marina de Santiago. Así es de que, Soledad, pues un besote para ti, que la pases muy bien. También es día de cumpleaños de Daniel Santana, de mi amigo, mi hermano Jorge Gaucín Villanueva, hasta Ojo Caliente, donde quiera que te encuentres, Aguascalientes, Zacatecas, él viaja. Pues vaya un abrazo para Jorge Gaucín. Y también hoy es cumpleaños de Marihelen Soto, así es de que muchísimas felicidades. Y bueno, pues no ha llegado el pronóstico del tiempo, no lo han subido, algo está sucediendo con nuestros amigos del Servicio Meteorológico de Conagua, porque hemos estado a la espera y bueno, pues no lo han subido. En cuanto llegue, en cuanto lo tengan arriba, con mucho gusto se los vamos a pasar. Por lo pronto les decimos cómo vamos a tener el pronóstico del tiempo en el municipio de Zacatecas. En este momento tenemos 12 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, sensación térmica en 11, corre el viento a 10 kilómetros por hora del sur, hay una humedad de 79%. Este lunes no tenemos pronóstico de lluvia,
y se espera una temperatura máxima de 26 grados centígrados y una temperatura mínima de 11. Enviamos saludos a todos ustedes, a todo nuestro auditorio, hasta Estados Unidos, Centro, Sudamérica, países de Europa, la República Mexicana y aquí en nuestro Zacatecas. Y bueno, pues vamos a arrancar ya con la información, 8 de la mañana con 5 minutos, hora del centro en la República Mexicana. Y abrimos este segmento con información y este programa del día de hoy con información local, porque, bueno, pues desde el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas ya fueron aprobados los registros para todos aquellos candidatos que quieran integrar los 58 ayuntamientos en el Consejo General del IES, y en sesión especial permanente fueron aprobadas las solicitudes de registro de las planillas y listas de candidaturas para integrar los ayuntamientos de los municipios, que son 58 en Zacatecas, y los candidatos de los partidos políticos y coaliciones iniciarán sus campañas el próximo 29 de abril del año 2018. En este caso se aprobó la procedencia del registro de las planillas por el principio de mayoría relativa para integrar los ayuntamientos presentadas ante el Consejo General por Zacatecas al Frente y Juntos Haremos Historia. Por Zacatecas al Frente, recuérdelo, está integrado por el PAN, por el PRD y por Movimiento Ciudadano. Por Juntos Haremos Historia, Morena, Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Así también como por los partidos el Revolucionario Institucional, Verde Ecologista, Nueva Alianza, Morena, del Trabajo, Paz, para Desarrollo Zacatecas, Movimiento Dignidad Zacatecas y Partido del Pueblo respectivamente, para participar en el proceso electoral local 2017-2018. ¿Se acuerdan que tenemos que mantener otro partiducho que se llama, ¿sabe qué? La Familia Primero, o quién sabe cómo se llama? Bueno, pues ellos lograron por fin, a través de los tribunales electorales federales, el que no van a ir al proceso electoral. No van a ir porque, pues según ellos es inequitativo, porque ya los demás partidos van muy adelantados. Entonces, ¿para qué se conformaron como partido político? Si no van a ir en esta elección, si no tienen candidatos, si no tienen cuadros, si no tienen perfiles, si no tienen estructura, porque lo que sí les va a dar el INE, si no es que ya se los dio, el IES, es 1,200,000 pesos para este año 2018, para que paguen la renta del local, que paguen secretarias, obviamente lo que se van a llevar los dueños de ese partiducho. ¿Y saben para qué también había esta situación? Para que participaran en este proceso electoral. ¿Qué van a hacer con el dinero que debieron de haber destinado al proceso electoral? Pues sí, eso que usted está pensando y que estamos pensando muchos. Eso van a hacer con nuestro dinero, porque nosotros mantenemos a todos y cada uno de los partidos políticos, la gente que los conforma y todo lo que de ahí emana. Mantenemos a los 3 niveles de gobierno, mantenemos a los 3 supuestos poderes, mantenemos eso que se le conoce como sistema político y económico en la República Mexicana, mantenemos a las oligarquías con nuestro trabajo, porque mientras ellos ganan millones de pesos mensuales, pues a los empleados, a los trabajadores, a los obreros, pues se nos paga, pues menos del mínimo, porque ni siquiera el mínimo, y además sin prestaciones, porque en Zacatecas se sigue operando de que si quieres trabajo, firmes un documento donde supuestamente se renuncia a todos los derechos laborales, que ya son muy poquitos, porque los panistas Fox y principalmente Calderón, pues tumbaron todos los logros que se habían obtenido en la lucha sindical en beneficio de los trabajadores. Así es de que los poquitos que quedan, pues bueno, tampoco se les respetan a los trabajadores. Así es de que bueno, pues ahí está ese partido que
vamos a tener, que ya estamos manteniendo, así como al otro partido que se llama Paz para Desarrollar Zacatecas y el otro que se llama Movimiento Dignidad Zacatecas, que por cierto, Movimiento Dignidad Zacatecas, así como el Partido del Pueblo, tienen los colores del Revolucionario Institucional. Si acaso le metieron un colorcito más, por ejemplo, el Partido del Pueblo lleva un colorcito ahí como azul marino o algo así. Pero les gana a los dueños de los partidos, porque el del pueblo pues es priista y pues les gana el inconsciente, ¿no? Ahí están los colores verde, blanco y rojo. Entonces, por eso decimos que son más de lo mismo y que lo único que vienen es a fragmentar el voto y lo único que vienen es a encarecer la supuesta democracia que tenemos en la República Mexicana, que es una falacia, y pues todo eso lo tenemos que pagar todos los zacatecanos. En más información local, fueron rescatadas en nuestra capital, de nuestro estado, en este municipio, a 2 mujeres que habían sido secuestradas. Gracias a una denuncia anónima y al trabajo conjunto de las corporaciones de seguridad, la tarde del pasado sábado fueron rescatadas sanas y salvas 2 mujeres que se encontraban privadas de su libertad en un domicilio en la colonia H, Ayuntamiento de la capital. Ismael Cambero, secretario de Seguridad Pública, reconoció el trabajo y la rápida reacción de elementos de la Policía Metropolitana, de la Preventiva de Zacatecas y del Estatal, quienes lograron rescatar a las 2 mujeres y detener a igual número de hombres, los cuales aparentemente estaban encargados de mantenerlas en cautiverio. La liberación se concretó luego de que se recibió una denuncia anónima al 911 en la que se reportó la privación ilegal de la libertad de 2 mujeres, una de 16 años y la otra de 43. El reporte indicaba que ambas mujeres las tenían cautivas en un domicilio de la colonia H, Ayuntamiento de la capital, por lo que elementos de la metropolitana desplegaron un operativo logrando ubicar un domicilio en la calle Pascual Orozco de la colonia H, Ayuntamiento, como posible el lugar en donde se mantenían en cautiverio a las 2 mujeres, ya que desde el interior se escuchaban personas pidiendo auxilio. Ante la sospecha de que en ese lugar se encontraban las mujeres y teniendo como prioridad proteger a las personas que pudieran estar en peligro, elementos de la Metropol, con apoyo de la Policía Estatal y Preventiva de Zacatecas, ingresaron al lugar y de esa forma lograron el rescate. En esta acción también fueron detenidos dos hombres. Uno fue identificado como Dante N., de 19 años de edad, y un menor de 16. Una vez liberadas las 2 mujeres, fueron entregadas a sus familiares y se encuentran bajo resguardo. Por su parte, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para proceder con la investigación correspondiente. Aquí se dice que gracias a la rápida acción, sí, pero esto se logró gracias a la denuncia ciudadana. Y qué bueno que los ciudadanos se atrevan a denunciar, y también qué bueno que después las policías hicieron su trabajo, nada más, porque las cosas hay que decirlas tal como son, hay que puntualizarlas. Y bueno, el IES pues también aprobó las candidaturas independientes para integrar los ayuntamientos de municipios como Zacatecas, Genaro Codina, Juan Aldama, Jerez, Río Grande y algunos otros. Por ejemplo, les voy a dar algunos nombres. El Consejo General, las solicitudes de registro de aspirantes a candidaturas independientes que se presentaron de manera supletoria ante el Consejo General son las de Jorge Adrián Castillo Herrera, quien encabeza la planilla para participar como presidente municipal por el Ayuntamiento de Zacatecas, Antonio Arteaga Hernández en Genaro Codina, Hidelgardo Sosa Pérez en Juan Aldama, José García Sánchez en Juan Aldama y José Luis Botello en Jerez. En el Consejo Municipal de Río Grande se presentó la solicitud de registro de José Molina Salcedo para participar como candidato independiente de ese municipio. Entonces pues ya se aprobaron también las candidaturas independientes, como los que van cobijados por algún partido político, y que tanto los independientes como los que van por partido, pues nosotros les estamos pagando sus campañas.
Vamos con esta información. Bueno, nos dice en producción que vayamos mejor primeramente a nuestra primera pausa comercial, pero antes les recordamos nuestras redes sociales de Conecta Zacatecas Radio TV. Así nos encuentra en Facebook, también nos encuentra en YouTube. En Facebook lo invitamos a que le dé un like a nuestra página. Si ya lo hizo, muchas gracias, apóyenos. Si también ya lo hizo en YouTube, suscríbase y dele un clic a la campanita. Si ya lo hizo, muchísimas gracias. Si no lo ha hecho, pues apóyenos también, se lo estamos solicitando amablemente. Síganos en Twitter, @ConectaZacRTV. Ponemos a su disposición un correo electrónico, conectazacatecasradiotv@gmail.com. Se lo repito, conectazacatecasradiotv@gmail.com. Y tenemos un número de WhatsApp para sus denuncias, 492-106-2518, 492-106-2518. Vamos ahora sí a nuestra primera pausa comercial. Estás escuchando Informativo con Carlos Aguirre Romo. Continuamos después del corte. Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Te esperamos. Conecta Zacatecas Radio TV, medio de comunicación online, con la independencia que garantiza el compromiso con nuestra audiencia. Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Escúchalo en Conecta Zacatecas Radio TV. Sigue lo mejor de la información con Carlos Aguirre Romo. Regresamos. 8 de la mañana con 17 minutos, 8 con 17 minutos hora del centro en la República Mexicana de este lunes 23 de abril del año 2018. Y bueno, como ya lo saben ustedes, amigos, el día de ayer se llevó a cabo el primer debate con los candidatos a la presidencia de la República. Quien encabeza a Morena, López Obrador, quien va por el PAN, Anaya, quien va por el PRI, Meade, quien va supuestamente de independiente, Zavala, y quien va supuestamente de independiente, el Bronco. Y los compañeros de sinembargo.mx nos están compartiendo una información pues interesante de lo que ocurrió el día de ayer. Sabemos que la mayoría de ustedes estuvimos atentos a ese debate. Y en un recuento que hicieron los compañeros de Sin Embargo durante ese primer debate, arrojó unos números muy importantes. Andrés Manuel López Obrador recibió casi la mitad de los ataques que se hicieron entre todos los candidatos a Los Pinos. Anaya el 18%, Meade el 17%, Zavala 4% y el Bronco el 3%. En contraste, el Bronco, Rodríguez Calderón, fue quien lanzó más ataques, el 26%. Le siguió Anaya y Meade con el 22% cada uno y Zavala con el 21%. Y al final, López Obrador atacó a los adversarios políticos solamente con un 9%. Quien más propuestas hizo fue el panista, 14 en total. Le siguieron la independiente Zavala con 12%, el morenista y el priista 9 cada uno, y al final el Bronco solamente con 7. En conjunto, los 5 aspirantes presidenciales hicieron 51 promesas y 77 ataques. López Obrador se entretuvo en las réplicas. La cantidad de ataques que recibió lo obligaron a gastar tiempo en responderle a sus adversarios, y decimos nosotros, en lugar de presentar sus propuestas.
pero viene una numeralia muy importante, una infografía. Andrés Manuel López Obrador recibió 38 ataques, presentó 9 propuestas, replicó 11 veces y lanzó 7 ataques. Anaya recibió 14 ataques, presentó 14 propuestas, lanzó 17 ataques y replicó 3 veces. Meade recibió 13 ataques, presentó 9 propuestas, lanzó 17 ataques y replicó en 3 ocasiones. Margarita Zavala solamente recibió 3 ataques, propuso 12, lanzó 16 ataques y solamente replicó en 2. El Bronco recibió 2 ataques nada más. Las propuestas que presentó fueron 7. Los ataques que lanzó fueron 20 y las réplicas a los ataques fueron 2. Entonces, aquí se demuestra, amigos, que Andrés Manuel López Obrador recibió el mayor número de ataques, 38. Que el que más ataques lanzó y fueron hacia Andrés Manuel López Obrador fue el Bronco, 20. Entre esos también tuvo para los demás. Y pues el que presuntamente presentó más propuestas fue Anaya, y también el que más veces tuvo que replicar ante los ataques fue Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué fue lo que nosotros detectamos en ese supuesto debate? Que efectivamente todo fue ataques a López Obrador, que los candidatos se salieron siempre por la tangente, y debemos de reconocer que los moderadores tuvieron un actuar imparcial, hicieron preguntas interesantes, pero los candidatos les hacían la pregunta y nunca las respondieron, porque la primera respuesta que cada uno de ellos, Anaya, Meade, Zavala y el Bronco, daban era un ataque hacia Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, como ya se dijo, bueno, pues tuvo que estar en 11 ocasiones replicando y también en 7 lanzando ataques, por lo cual solamente pudo presentar 9 propuestas, porque pues eran 4 en contra de 1. Nos pareció también a nosotros que tenían a cuadro como que un poquito de más segundos, haciéndose locos, a los otros candidatos y no tanto a Andrés Manuel López Obrador. Terminando en TV Azteca, que fue donde lo vimos porque estábamos fuera de Zacatecas, y en el domicilio donde nos encontrábamos pues pusieron esa empresa televisora, y ahí se dio, amigos, de que terminando, el primero que afuera del Palacio de Minería, que fue donde se llevó este primer debate, el primero que arriba de un templete habló hacia los compañeros de los medios de comunicación fue José Antonio Meade. El siguiente primero fue el Bronco, luego Meade, y luego pues ya no nos dimos cuenta, pero Andrés Manuel López Obrador pues no sabemos. Porque es importante el primero que se subió fue el Bronco, luego Meade, Meade. Pues que si dejaron a Andrés Manuel López Obrador al final o casi a los del final, ya mucha gente no se enteró de lo que López Obrador, acompañado de su esposa, porque fue otra de las características de que iban acompañados de sus esposas, pues ya nadie se dio cuenta de lo que pudo haber hablado Andrés Manuel López Obrador. Esto no fue un debate. Esto fue una guerra de descalificaciones, de ataques, de calumnias, de difamaciones en contra del candidato de Morena. Porque nunca le comprobaron absolutamente nada a Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, la mayoría de las ocasiones, no quiso responder. Hubo mucha gente, inclusive que sabemos, que porque lo ponen en sus redes sociales, que son simpatizantes de López Obrador. Otros no son simpatizantes, pero piensan votar por él porque el PRI los tiene hartos, el PAN los tiene hartos, el PRD los tiene hartos. Y bueno, estaban enojados porque López Obrador, la mayoría de las ocasiones, no quiso responder ante los ataques
indiscriminados de sus adversarios políticos. Hay una situación en nuestro análisis. ¿Qué hubiera sucedido si Andrés Manuel López Obrador les hubiera contestado? Inmediatamente los bots lo hubieran calificado de intolerante, de agresivo. Ahora que no contestó, pues están molestos porque no contestó. O sea que a los bots que están contratados por miles, y ahorita les vamos a hablar al respecto, y a toda esa gente que no simpatiza con López Obrador, bueno, pues ningún chile les embona, dijo Enrique Peña Nieto. Si hubiera defendido, lo hubieran atacado por intolerante. Como ahora no se defendió, lo atacan por blandengue. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la situación? Posiblemente sea una estrategia de su equipo de campaña. Nosotros nos hubiera gustado que, no a todo, pero que sí hubiera respondido con mayor contundencia, porque solamente se defendió, no lanzó las andanadas que le conocemos y con pruebas como lo hace Andrés Manuel López Obrador. La otra importante es, amigos, que López Obrador en una ocasión les respondió de forma contundente porque aseguraba, y así fue en varias ocasiones, en varias participaciones, el candidato del PRI aseguraba que López Obrador tiene 3 departamentos que no había puesto en sus 3 de 3. Personas que estaban a nuestro alrededor decían, pues sí, tiene 3 departamentos, pero no tiene la mansión que tiene Mid, ni la mansión que tiene en Estados Unidos Anaya, ni los lujos que tiene la Zavala, ni también lo que se dice que tiene el Bronco. Que el Bronco solamente presentó 7 propuestas, recibió 2 ataques, pero lanzó 20. ¿Sí? Entonces a eso fue el Bronco, a atacar, y principalmente a Andrés Manuel López Obrador, porque inmediatamente los 4 iban sobre Andrés Manuel, nunca respondieron las preguntas, siempre se anduvieron por las nubes y ahí los moderadores nunca los aterrizaron, principalmente Sarmiento. Si acaso Merker sí de repente aterrizó al del PAN, aterrizó a la Zavala, aterrizó a Mid y al propio Bronco, y la otra dama que se nos escapa ahorita el nombre, que también los 3 pues son, incluyendo a Sarmiento, pues son antipeje, pero se comportaron a la altura y eso hay que reconocérselos y qué bueno que así lo hicieron. Pero no respondieron ninguna pregunta de las que se les hizo, ni propusieron absolutamente nada, porque lo que se la pasaron fue engañando a la audiencia, porque Andrés Manuel López Obrador dijo muy claro y contundente, voy a proponer el fiscal, y luego salieron, no, es que quien lo propone es la legislatura. Falso. Las leyes en México, las leyes en los estados dicen, quien propone las ternas son los mandatarios, federales, estatales, municipales, y quienes deciden, pues son en los congresos. Por eso la gente debemos de enterarnos, porque hay mucha gente se fue con la idea de que López Obrador quiere imponer, y no, se los dijo López Obrador, sí los voy a proponer, y quien los va a calificar y va a decidir va a ser la legislatura, porque así está en la ley. Pero Andrés Manuel López Obrador, como se lo habíamos adelantado, se le iba la mayor parte del tiempo en tratar de hablar, en tratar de hilar las palabras, que eso no se le da. Por ejemplo, Anaya, pues es una taravilla, Meade, pues menos, Márgara Zavala con un cinismo burlándose grotescamente cuando lanzaban ataques a Andrés Manuel López Obrador, y eso a mucha gente le molestó. El Bronco haciéndose la víctima. Por ejemplo, nos comparte nuestro compañero periodista desde Monterrey, le mando un abrazo a Víctor Vadillo. Él dice que con lo que inició el Bronco haciéndose la víctima de que le habían matado a un hijo, que le habían secuestrado al otro, que sabe qué, todo eso es mentira. Nos vamos a poner de acuerdo porque Víctor es corresponsal en muchos medios muy importantes en la República Mexicana y en el extranjero. Ojalá que lo podamos tener mañana para que platique con ustedes de esas mentiras del Bronco. Bueno, el asunto es, dentro de nuestro análisis, que al final de cuentas todos fueron a atacar a Andrés Manuel López Obrador. Nunca le comprobaron nada. Y ya para ir a nuestra segunda pausa comercial, Andrés Manuel López Obrador dijo algo contundente. Si, ¿cómo les llama? Si la mafia en el poder
durante todos estos años me hubiera encontrado algo irregular, desde cuando me hubieran despedazado. Palabras más, palabras menos. Y siempre lo hemos dicho. Lo persiguió rabiosamente Fox. Lo persiguió rabiosamente Calderón. Lo ha perseguido rabiosamente Peña Nieto. Dueños, mandamás en el CISEN, en el Chismen. Jefes máximos de las Fuerzas Armadas en la República Mexicana, de los servicios de inteligencia, como es el CISEN, etcétera, etcétera, de la Procuraduría General de la República, PGR, jefes también de los gobernadores y de los procuradores y de los fiscales que acaban haciéndoles caso. Ya ven el asunto de Osorio Chong, que pidió que no se hablara, que no se diera el número de muertos, sino que se diera nada más número de carpetas de investigación. Si así es escandaloso, imagínense cada carpeta lo que trae, que ya lo hemos hablado. Bueno, si algo le hubieran encontrado a López Obrador, ¿ustedes creen que desde tiempos de Fox, de Calderón y ahora de Peña Nieto, efectivamente no hubieran despedazado a López Obrador? ¿Por qué no le han comprobado absolutamente nada? Porque ni la Auditoría Superior de la Federación, ni Hacienda, donde ha estado desde muchos sexenios atrás José Antonio Meade, ha estado en mínimo 4 sexenios, ha tenido cargos muy importantes, inclusive ha sido secretario en los últimos varias ocasiones, principalmente de Hacienda, y ahí ha trabajado mucho en la investigación fiscal, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que si Meade tuviera algunas pruebas en contra de López Obrador, de todo lo que información que él tiene de Hacienda, no lo hubiera hecho ya pedazos también con José Antonio Meade? Entonces, pues esto es lo que nosotros observamos, y vamos a hablar un poquito más adelante sobre los asuntos de la amnistía, porque lo dicen expertos en una entrevista que hizo Carmen Aristegui, que al mismo experto lo entrevistaron en el financiero Bloomberg, pero es más breve lo que tienen en la red con Carmen Aristegui que con el financiero Bloomberg, y bueno, para que no los engañe, para que no se deje usted también engañar. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial y regresamos con un enlace telefónico. Vamos a hablar con el abogado Jorge Rada, que acaba de apuntarse otro éxito, ahora en contra del municipio de Guadalupe, Zacatecas. Estás escuchando Informativo con Carlos Aguirre Romo. Continuamos después del corte. Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Te esperamos. Conecta Zacatecas Radio TV, medio de comunicación online, con la independencia que garantiza el compromiso con nuestra audiencia. Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Escúchalo en Conecta Zacatecas Radio TV. Sigue lo mejor de la información con Carlos Aguirre Romo. Regresamos. 8 de la mañana con 34 minutos, 8 con 34 minutos, hora del centro en la República Mexicana. Le damos la bienvenida y los buenos días al abogado Jorge Rada. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, amigo. Aquí es tu programa otra vez nuevamente. Gracias, Jorge. Bueno, pues te acabas de anotar otro gol en beneficio de trabajadores del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. Me gustaría que brevemente, Jorge, para luego entrar ya en el tema, nada más para darles los escenarios a nuestro auditorio, le comentaras qué fue lo que sucedió con esos dos trabajadores. Sí, mira, bueno, el asunto comenzó desde presuntamente que ellos no presentaron la declaración patrimonial ante la Auditoría Superior del Estado.
y ante la Contraloría Municipal. Entonces, derivado de ese supuesto incumplimiento, la Contraloría Interna de Guadalupe les inicia un procedimiento con la intención de que recibieran una sanción. Y dentro del procedimiento, efectivamente, se les sancionó a los dos servidores públicos con la suspensión temporal de sus labores, más inclusive pues el señalamiento mediático en los medios de comunicación. Posteriormente, pues nosotros analizamos el procedimiento, nos dimos cuenta de que existían varias ilegalidades dentro del procedimiento, interpusimos la demanda e hicimos valer pues nuestras consideraciones, y efectivamente pues se detectó por parte del tribunal que el procedimiento estaba viciado desde origen, pues que no podía producir consecuencias jurídicas derivado de que era totalmente ilegal el procedimiento, amigo. Jorge, ¿podemos saber los nombres? Bueno, yo lo sé, el contralor es Carlos Salmón, pero ¿podemos saber los nombres de las personas que fueron denunciadas por no presentar completo su claro. 3 de 3? Sí. Mira, es el ingeniero Gerardo Casanova y este joven Joel Benjamín, que estaba encargado del Instituto de la Juventud o de la Dirección de la Juventud. Ellos... estas son las personas que fueron sancionadas. Sí, ¿qué cargos tienen ellos? ¿Mande? ¿Qué cargos tienen ellos? Mira, el primero de ellos es el director de Desarrollo Económico Social, y el segundo de ellos está dentro de la Dirección de la Juventud, ahí dentro del municipio. Ok, Casanova es hijo del político priista de mucho tiempo, ¿no? Se nos olvida el nombre. Bueno. Sí, así es. Ok. Efectivamente, ellos, al parecer, no presentaron completo su declaración, pero hubo, independientemente de eso, hubo irregularidades en la conformación del expediente que presentó para las sanciones el contralor Carlos Salmón. Así es. Bueno, en el tema principal, pues nosotros nos dimos cuenta que en medios de comunicación se había divulgado la información que la Contraloría iba a sancionar el ejercicio de sus facultades a estas dos personas, e inclusive lo mencionó que ya existía una suspensión en el procedimiento a estos trabajadores sin haber emitido esa resolución. Entonces, pues nosotros esas circunstancias las hicimos valer dentro del procedimiento. Yo no quiero creer que el tema se haya ventilado en medios de comunicación simplemente pues por tener una postura de levantarse el cuello o una postura mediática por parte de esta autoridad fiscalizadora. Pero pues nosotros durante el procedimiento hicimos valer dentro del procedimiento esa y otras más irregularidades, y pues obviamente el tribunal las advirtió y declaró la nulidad del procedimiento. Entonces los trabajadores no recibirán esa sanción, siguen ellos en sus cargos, en sus puestos. ¿Habrá alguna sanción hacia el contralor Carlos Salmón? Ese es un punto muy interesante, amigo. Yo creo que ahí hay una laguna respecto a las sanciones, porque pues obviamente el procedimiento fue totalmente mediático en contra de los servidores públicos, y el problema pues es que nosotros también exigimos, como lo establece en la Constitución, la reparación a la violación de los derechos humanos de estos servidores públicos por el hecho de que ensuciaron la imagen de estos servidores públicos, y pues el tema lo ventilamos en varias, por ejemplo, en la Secretaría de la Función Pública, en auditoría, y pues nos comentan que es imposible sancionar al servidor público, pues porque él es el que se encarga de sancionar a los servidores públicos. Pero la pregunta es aquí, ¿quién se encarga de sancionar en caso de que cometa alguna irregularidad? ¿Al contralor? ¿Quién se encarga de sancionar al auditor? ¿Me explico? Ese es el problema que nos dimos cuenta ahora con estos procedimientos, que existe una ausencia ahí de regulación respecto a las irregularidades de los mismos servidores públicos que se encargan de vigilar a los servidores públicos. Pues qué terrible. La función pública, ¿qué dice? Pues la Secretaría de la Función Pública, la postura que ellos tuvieron fue que mediante oficio nos contestaron que no tenían ellos facultades para sancionar al contralor, y pues total,
no hubo ninguna postura por parte de ellos, no se pronunciaron, ni siquiera el escrito de nosotros con respecto a las irregularidades del titular de la Contraloría, ni siquiera lo turnaron a la autoridad que ellos consideraban competente. Totalmente fue omisa la postura por parte de la Contraloría, de la Secretaría de la Función Pública. Uy, oye, pero sí tiene competencia la Secretaría de la Función Pública en este caso, ¿no? Pues es lo que se tiene que analizar. Nosotros consideramos que si en caso de todo no fueran ellos los competentes, pues deberían de turnarlos a la autoridad que ellos consideran competente. ¿Por qué? Porque las autoridades no te pueden dejar en estado de exención jurídica. Tienen que resolver la situación de fondo. Es decir, si ellos no son los competentes, pues pudieron verlo turnado, no sé, inclusive si hubo una presunción de un delito, pues turnarlo a la Procuraduría, inclusive turnarlo a Cabildo, no sé, o sea, ellos tienen como autoridad la obligación de resolver los asuntos de fondo, y en el caso concreto no ocurrió. Sí, no será competencia posiblemente antiguamente se llamaba de lo contencioso administrativo, y se llama quién sabe qué de administración. Ya ves que nomás le cambian el nombre y le meten más recursos, que inclusive pues lo encabeza el primo del gobernador Alejandro Tello Cristerna, Uriel Márquez. Ellos no se han manifestado en el asunto, no se ha visto con ellos. Mira, hubo una reforma actualmente en materia de responsabilidad de servidores públicos, que de hecho fue una de las irregularidades que cometió la Contraloría, porque la Contraloría inició un procedimiento a estos servidores públicos mencionados con una ley que ya estaba derogada, ya no existía, ya estaba derogada esta ley, entonces no era aplicable el procedimiento. Fue uno de los conceptos de impugnación que fueron fundados y que declaró válido el tribunal. Y en este caso yo considero que puede ser que ahora con la reforma que ya es vigente, aplicable para los municipios, estado y federación, puede que sí se prevean algunas sanciones para los en este caso los servidores públicos encargados de las contralorías, ¿verdad? Porque pues, en este caso el Contralor Municipal ventiló sin facultades, sin bajo estricto apego a la ley, un procedimiento que debería de estar bajo reserva de ley, ¿me explico? Porque todavía no causaba firmeza el procedimiento. Entonces ensució la imagen de los servidores públicos, siendo un procedimiento totalmente mediático. Pues sí, lamentablemente estos juniors que están en esos cargos solamente por pagos políticos, y ahí se ve que no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo, se apegan a una reglamentación que ya es caduca, hacen cosas indebidas, ilegales, y al final de cuentas pues también ahora resulta que no hay ningún ente que pueda juzgarlos a ellos, y pues entonces ¿quién? Pues ahí vamos a seguir los zacatecanos en las mismas. Pues sí, desafortunadamente ese es el panorama, amigo, y pues nosotros lamentamos la situación porque de hecho pues ellos van a seguir anunciando en los medios que sancionan a los servidores públicos, cuando inclusive, te lo comento, inician procedimientos de leyes que han sido derogadas. O sea, eso es inconcebible, ¿no? Que un servidor público encargado de vigilar a los servidores públicos invoque una ley que ha sido derogada. Eso es una falta total de conocimiento a la ley, y eso deriva de pues estar en esas posiciones personas que no tienen la capacidad jurídica o el conocimiento jurídico, legal, técnico de estos procedimientos que se ocupan, ¿no? Pues sí, preocupante que los municipios de Zacatecas sigamos teniendo servidores que no sirven, porque pues generan este tipo de situaciones, y bueno, pues lo bueno es que el auditorio se entere de lo que está sucediendo, de cómo de alguna manera la Secretaría de la Función Pública sigue actuando de pechito, solamente actúan cuando así les convenga políticamente, no tanto cuando tengan que juzgar, porque se supone que bueno, es la Secretaría de la Función Pública donde debe de regular el actuar de estas personas, y pues al momento de decir que no es competente de ellos, pero tampoco hacer absolutamente nada, pues qué padre, ¿verdad? Nada más estar ahí sentadotas
en sus despachos, recibiendo sus grandes cantidades de dinero quincenal o mensualmente, y pues los demás haciendo lo que hay. Y también muy preocupante lo que tú dices, porque seguir denunciando y ventilando este tipo de problemáticas al interior, por ejemplo, en este caso del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a sabiendas de que no pasa nada, y donde se ve que sí solamente fueron por hacerse publicidad, por litigar mediáticamente, no conforme a las leyes porque se desconocen, pues esto no abona a Zacatecas, amigo. Así es, y bueno, pues desafortunadamente el tema va en detrimento de las instituciones o de los órganos encargados de vigilar los recursos, de vigilar el comportamiento de los servidores públicos, porque pues si utilizan el ejercicio de estas facultades que tienen estas autoridades para ser utilizado mediáticamente o por cuestiones políticas, pues desvirtúa totalmente su finalidad, ¿no? Y es por eso que los mexicanos pues desconfiamos de las instituciones, de que no se cumpla un debido proceso en contra de los servidores públicos. En este caso, yo creo que existen servidores públicos a los cuales se les debe de ver sancionados desde mucho tiempo antes y no lo han hecho, y sancionan a servidores públicos que los utilizan como un monigote totalmente, que no tienen nada de responsabilidades, y salen en los medios, alardean de que se sancionaron, cuando existen problemas más grandes, más pues que nos importan más a los zacatecanos, y ni siquiera hay una denuncia, ¿no? Eso es lo que está pasando y lo desafortunado aquí en Zacatecas. Sí, porque también recordemos que estamos en una elección que el contralor Carlos Salmón pretendió en su momento, o sigue pretendiendo, porque además es su derecho constitucional, el ser candidato a presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas, que al menos por Morena ya no lo fue, y posiblemente pues haya utilizado esas situaciones para hacerse de publicidad, de una publicidad que, bueno, pues a final de cuentas tampoco cuesta, ¿no? Porque muchos medios le dieron la cobertura sin saber que existían estas irregularidades. ¿Algo más que desees agregar, amigo? Nada más, amigo, aquí estamos a tus órdenes, ya sabes, cualquier tema, pues aquí lo exponemos. Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo, seguimos en comunicación. Un abrazo y saludos a tu público. Gracias, igualmente. Bueno, fue la participación del abogado Jorge Rada. Vamos rápidamente a escuchar a Julio Hernández, amigos, porque él acaba de inaugurar algo, se llama, puso así en su canal de YouTube, estreno mundial de un programa que se llama Querida Urna. Es el debate del debate, y lo conduce obviamente nuestro amigo periodista, gran periodista Julio Hernández, y lo acompañan en esta ocasión Lisa Alanís y José Hernández. Así es de que bienvenidos y muchísimo éxito también con este proyecto, mi querido Julio. Buenas noches, ya estamos aquí iniciando Querida Urna, un homenaje a ese sentido paralelepípedo. Digo, ya que estamos en estos debates donde tantas cosas se analizan y se dicen, digamos esta figura geométrica que corresponde a la querida urna, donde depositamos sueños, esperanzas, decepciones, y de lo cual vamos a hablar aquí, justamente en Rompeviento TV, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Yo soy Julio Hernández Astillero, y tengo hoy el privilegio de que me acompañe una madrina de honor, que es justamente la periodista Elisa Alanís. Gracias. Julio, felicidades por este programa, te estaremos siguiendo todas las noches, y a ver cómo nos va y cómo le va a la querida urna, sobre todo, ¿verdad? Y un padrino también de gran prosapia, no solo de apellido, sino también de oficio, el Monero Hernández, que no necesita mayor presentación. Gracias, Pepe. Muchas gracias por la invitación y felicidades por este nuevo proyecto. Espero que esa urna no esté ya embarazada desde ahorita, ¿verdad? Ya la tenemos de todo, estamos haciendo varios experimentos, es genéticamente modificada, cada partido está aportando sus tecnologías para ver qué vamos haciendo, pero hoy lo que tenemos es pues este debate que concitó tanta expectativa, tanta especulación, y bueno, veamos qué nos dicen
los expertos. Elisa, ¿qué te pareció en general? En general creo que mejora el formato, Julio, de lo que estábamos acostumbrados anteriormente. A mí en lo particular, la verdad es que me encantaría ver una dinámica pues mucho más suelta, porque incluso los tiempos tan rígidos pueden beneficiar a unos y perjudicar a otros, porque vemos que unos hablan de corridito y otros medio van arrancando y otro. Uno solo de corridito y otro no. Como que se acabó el tiempo. Entonces, si esto fuera una charla, una dinámica mucho más suelta, a mí me encantaría, pero bueno, entiendo que tiene que ser algo pues muy puntual y que también no vaya a saltar por ahí algún partido político con esto de los tiempos, ¿no? Pero bueno, creo que mejoró y creo que se enriqueció también con la participación de los moderadores. ¿Tu impresión, Pepe? Yo sí creo que mejoró, pero muy poco. Creo que no ayuda en mucho el formato. Efectivamente, esto de los tiempos tan rígidos, me llama la atención cómo quieren, en estos debates, quieren ser tan precisos en el equilibrio. Exacto. ¿No? Sí. En el equilibrio de los tiempos para cada candidato, cuando en la realidad, en la cobertura de medios, todo eso es tan desequilibrado. Aquí tratan de hacerlo todo tan equilibrado, cuando en la realidad es absolutamente desequilibrado, incluso dentro de los mismos medios, ¿no? Entonces creo que no es un formato que permitiera decir un ganador. Yo creo que Ricardo Anaya es el que mejor aprovecha el debate, pero no diría que él es el ganador. Aunque, como te decía antes de entrar al aire, yo creo que el Bronco, desde el momento en que es candidato y está en el debate, ya ganó algo, ¿no? Sí. Pero sí, me parece que es un formato que todavía nos queda de ver muchísimo. Sí, a mí me parece también que no hay un claro ganador. Me parece que el Bronco aprovechó la situación escénica con las ocurrencias y con todo el cinismo que le caracteriza. Soltó cosas como esta propuesta islámica de mochar las manos. A mí la verdad que me sorprendió primero lo de las preparatorias militarizadas, sí, pero luego esa propuesta se vio opacada por la barbaridad de cortar manos, yo, ¿no? Cuando lo dijo, yo se los comenté a ustedes y lo dije de broma, y yo creo que no está hablando en sentido figurado, y efectivamente sí, así es. Ahí estuvo muy bien la moderadora al preguntarle, porque nos hubiéramos quedado todos con la idea de que no hablaba de manera literal. Mucho se hablaba de que iba a ser la persecución de 4 candidatos contra el delantero y que iba a ser un pelotón de fusilamiento contra Andrés Manuel López Obrador. ¿Te pareció eso? A ratos se distrajeron. Se les escapó. Se les peló. Y llegó un momento, un poquito después pasando la mitad del debate, en el que incluso desapareció por un momento Andrés Manuel López Obrador y se empezaron a enfrascar entre ellos. Se quedó dormido, de hecho. Se quedó como dormido. Sí, se nota que no tenía muchas ganas, ¿no?, de ir al debate, y que dijo, pues bueno, aquí me traen y ni modo, ¿verdad? Pero en algún momento sí hasta desapareció un poco, y la primera que se enfrascó en una discusión distinta a la de Andrés Manuel fue Margarita, y era también lógico por esta rijosidad que también existe entre calderonistas, y lo voy a decir así, y anayistas, ¿no? En particular esta confrontación entre Felipe Calderón y Ricardo Anaya, que aunque no estuvo Felipe Calderón ahí presente, pues sí representado también los calderonistas en esta visión de Margarita, que fue directamente contra él en la primera que pudo. ¿Te pareció, Pepe, que hubo confabulación de intereses contra López Obrador? Sí, hubo momentos en que sí. Hubo un momento al principio en que todos los otros candidatos se agarraron de lo de la amnistía. Sí. Todos lo repitieron, todos insistieron en ello. Muchos, obviamente de manera muy mañosa, tergiversando la declaración del PG, que además pues él lo permite porque no lo aclara perfectamente. Exacto. ¿No? Y el problema es que efectivamente, como no habla de corrido, yo creo que le deberían de haber dado el doble de tiempo a él, y no hubiera sido una injusticia, hubiera sido algo que hubiera permitido, porque cada vez que empezaba a como que agarrar ritmo, a calentarse los bulbos, nos pasó en algunos momentos, ¿no? Que dije, a ver, ahora sí ya está diciendo algo, va a dar la nota, será algo nuevo, y en eso se acabó el tiempo, caray, ¿no? Y creo que también eso sucedió. No hubo nada particularmente
nuevo. Sí. Sí, a mí me parece, también coincido en que no hubo ningún planteamiento específico que significara una conmoción nacional. No se dijo nada que no estuviese ya antes expresado en el debate, en los planteamientos. Era más o menos lo mismo dicho ahora en cadena nacional, pero creo que finalmente Andrés Manuel López Obrador gana en el sentido de que no fue derrotado de una manera escandalosa. No hubo nada que hoy conmocione al mundo mediático y político de México. ¿Cómo viste finalmente? ¿Cómo queda López Obrador? Yo creo que la libra el primer debate, porque obviamente es quien tenía las de perder y tiene las de perder por ser el puntero. Cualquier puntero en ese sentido rehúye a los debates porque es donde se puede exponer más. Entonces, creo que Anaya lo hizo bien. A mi parecer, en el debate fue quien más concentró estas baterías de corridito, ¿no? Por lo menos, presentando de manera muy puntual incluso las contrapropuestas del debate. Sin embargo, pues subirá algunos puntos, ¿no? Entonces, gana en el sentido de que le ganó a Mid. Anaya puede acercarse entonces y ser quien aglutine, yo lo había comentado, a la gente que no quiere a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que ve los negativos ante él y no acaba de convencerles José Antonio Meade, que aunque, pues bueno, no lo hizo mal, digamos, pues tampoco lo hizo bien, estuvo como muy gris, ¿no? En el spot televisivo creo que se aprendió muy bien los guiones, lo que tenía que decir, pero esta memorización de las frases no permite que conecte con el público, con el auditorio, como si lo haría alguien que hablara de manera mucho más natural y que pudiera responder realmente a las necesidades de este momento. Y cuando de pronto habla y dice, no habrá estafas maestras, pues todo el mundo lo que dice es, ¿cómo? O sea, claro, tiene toda esta carga detrás, ¿no? También. ¿Pierde o gana López Obrador? Yo creo que pierde un poco, lo que más bien desaprovechó el debate y lo aprovecha bien Anaya. La impresión que me da es que en una situación de normalidad democrática, en un país democrático, me parecería que aquí queda claro que la pelea es entre dos. López Obrador por ser el puntero y por una ventaja muy amplia, y me queda claro que sería el otro Ricardo Anaya. O sea, yo creo que los otros tres ya no tienen nada que ver, o no tendrían nada que ver en un país democrático. José Antonio Meade se anula a sí mismo. O sea, pasó totalmente de noche. No recuerda a uno, salvo los dos intentos de hacer chistes malísimos. Sí. El único momento en que hace algo que parece que puede llamar la atención es cuando compara a Duarte y quita la foto y aparece, que ni siquiera me quedó claro. Yo pienso que es Anaya, pero lo hizo tan mal que ni siquiera quedó claro y echó a perder ese momento. Pero fuera de eso pasó totalmente inadvertido. Se anula a sí mismo. No solo el PRI lo anula como candidato, todo el desprestigio del PRI lo anula, pero incluso él mismo, al no tener la menor carisma, nada en absoluto, se anula a sí mismo. Y Margarita es pésima. Margarita no tiene, yo creo que su coach fue Felipe Calderón, y yo creo que fue muy mal entrenador. En algunos momentos incluso parecía Felipe Calderón hablando, era el mismo tono de voz. Y empezó muy arriba y exaltada, y se mantenía así, se equivocaba mucho, no era capaz de hilar una frase completa, eran muchas pifias, es muy mala candidata. ¿Qué te gustó, qué no te gustó de Margarita Zavala, Elisa? Yo creo que Margarita Zavala pues trae cargando a Felipe Calderón, como José Antonio Meade que no trae cargando mucho Calderón. Depende de si está lleno o no. Trae cargando a Enrique Peña Nieto y al PRI gobierno. No, es muy claro, y además no se deslinda Margarita de la política que nos llevó a este desastre de inseguridad en el país, porque ahí empezó y tendría que ser mucho más clara, aunque a lo mejor tristemente es clara, simplemente es la continuidad de lo que existe, de lo que hay y de la política que
nos ha llevado a estar en uno de los momentos más complicados de la vida del país y tristísimo, ¿no? Además, porque los niveles de violencia son terribles. Entonces, no veo ese deslinde que pudiera hacer de Margarita una candidata de la justicia. Estás escuchando Informativo con Carlos Aguirre Romo. Continuamos después del corte. Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Te esperamos. Conecta Zacatecas Radio TV, medio de comunicación online, con la independencia que garantiza el compromiso con nuestra audiencia. Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Escúchalo en Conecta Zacatecas Radio TV. Sigue lo mejor de la información con Carlos Aguirre Romo. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Puede terminar de escuchar ese debate con Julio Hernández a través de ay, se nos olvidó. Es un espacio rompeviento. Es un espacio importante creado por periodistas, conducido por periodistas, y ahora está Julio Hernández ahí, y bueno, lo tiene en su canal Julio Hernández, o entre usted también a Rompeviento, que es muy importante, información excelente. Gracias a nuestro amigo Aure Vidals, que nos escribe en nuestro muro, nos da los buenos días desde New Jersey. Aure Vidals es director de Zacatecas Radio, otra estación online. Muchísimas gracias. Y gracias también, Aure, por promocionar el que, pues terminando tu programa, pues que nos escuche tu auditorio a través de Conecta Sac RTV. A nuestra compañera Ana Rosa Carrillo Gutiérrez en NTR, también muchas gracias por tu comentario. Desde Idaho, Pedro Carrillo Méndez, también gracias. Desde la República del Salvador, en Centroamérica, Jimmy Sánchez nos saluda. También la maestra Queta, María Enriqueta, nos da los buenos días, muchísimas gracias. Nuestra querida amiga Antonia Briceño también nos desea una exitosa semana. Muchas gracias, igual que la señora Briceño desde Woodland, California. Ebener Olvera desde la Ciudad de México. Buenos días y provechosa semana para todos. Pues gracias, ya lo compartimos, Ebenor, con todo nuestro auditorio. Y es Beidi Huerta desde los servicios de salud en Zacatecas. También nos desea y nos da los buenos días, pues igualmente para ti. Ya por fin está el pronóstico del tiempo que nos están preguntando aquí a través de WhatsApp, que si no lo pensamos dar. Lo que pasa es que no lo habían subido a su canal. Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional, ya lo tenemos en este momento, gracias a el eficiente trabajo de nuestro equipo. Y, a ver, ¿ya lo tenemos? Ok, bueno, vamos a ponerlo. El Servicio Meteorológico Nacional, aquí está, cómo vamos a tener el clima en la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 23 de abril. Para hoy se prevén vientos de componente norte, con rachas de 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro. El sistema frontal número 46, en combinación con aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México, incrementarán el potencial para tormentas puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad
de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Coahuila, Zacatecas, Querétaro, Guerrero, Tabasco y Campeche. Bueno, pues este es el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Zacatecas está, la capital ya le dijimos, pero va a haber municipios que rondan entre los 35 y 40 grados según Conagua. Y sí nos había dicho nuestro compañero Juan Carlos Roque que allá en Jalpa, en cabina, tenían el pasado viernes una temperatura de más de 30 grados. Imagínense ustedes a la sombra. Y con el sol, pues allá muy fuerte en Jalpa. Un saludo nuevamente para todos nuestros amigos en Jalpa, Zacatecas. Y ya que está usted enterado también del clima, bueno, pues vamos con más información, porque el portal regeneración.mx, y en esta nota firmada por Eduardo Sánchez, nos dice que hay políticos y empresarios que sellaron un pacto para evitar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. La columna Serpientes y Escaleras del periódico El Universal reveló que durante la fiesta de cumpleaños del expresidente Carlos Salinas de Gortari se habló sobre la posibilidad de que José Antonio Meade dimita de su candidatura a favor de Ricardo Anaya para evitar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Después de que las encuestas mantienen como puntero al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, grupos políticos y empresariales acordaron un pacto la semana pasada para evitar que el tabasqueño llegue a la presidencia de la República. Esto de acuerdo con la columna Serpientes y Escaleras del Universal, que también señaló que los estudios desde hace 10 días mantienen la tendencia, un crecimiento de hasta 3 puntos que amplió su ventaja de primer lugar frente a sus contrincantes electorales. Salvador García Soto, autor de la columna, indicó que se encendieron focos rojos debido a que el aspirante de Morena, PT y Encuentro Social sigue con esa tendencia, será inalcanzable. Detalló que esos focos rojos ya se encendido, así dice aquí, desde la fiesta 70 de cumpleaños del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Añadió que el 7 de abril se rumoró la posibilidad de la renuncia a la candidatura de la coalición Todos por México de José Antonio Meade y su inevitable unión con Ricardo Anaya, candidato de Por México al Frente, ante su fracaso electoral. Abro un paréntesis. Recordemos que ya oficializaron, porque eso es el trabajo de los independientes, restarle votos a Andrés Manuel López Obrador, no solamente del candidato del PAN, para de esa manera pues poder apoyar a José Antonio Meade, sino tanto al del PAN. Pero bueno, pues ya se oficializó que el otro supuesto candidato independiente a la presidencia de la República, que también, aunque en menor número de miles, presentara falsificaciones de apoyo ante el Instituto Nacional Electoral, como es Ríos Peter, pues ya la semana anterior ya se unió al equipo de José Antonio Meade. Nosotros con sarcasmo pues decimos que solamente lo oficializaron porque siempre estuvo trabajando, por lo que se ve, a favor de Meade, porque pues, sabiendo que nunca iba a llegar. El que más fraudes al respecto cometió fue el Bronco, y sin embargo el Bronco pues ya estuvo ayer en el debate. Le siguió Margarita Zavala, que estuvo en el debate. Al que no le dieron chance de estar en la boleta electoral fue a Ríos Peter, y la única que él sacó, que logró sus votos con honestidad, la compañera Marichuy, representante de los pueblos indígenas del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que recorrió la República. Bueno, pues a ella ni siquiera la tomaron en cuenta, y fue la única de los candidatos independientes a la presidencia de la República que obtuvo sus votos de forma honesta. García Soto aseguró que este pacto está apostando
todo por apoyar al candidato del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, para frenar la ventaja que de frente a las elecciones mantiene Andrés Manuel López Obrador. Y algo que ayer le reiteraron dentro de las mentiras que se le está diciendo a la opinión pública es esa amnistía que Andrés Manuel López Obrador dijo que preguntaba al pueblo de México si estaban de acuerdo en que se generara amnistía hacia los delincuentes. Andrés Manuel López Obrador preguntó, nunca dijo que iba a perdonar, es mentira. La amnistía, porque ayer Ricardo Anaya sacó lo que dice la Real Academia Española de la Lengua. Sí, pero las leyes mexicanas, y eso lo sabe Anaya, creemos, también tiene sus acepciones y su forma en las cuales se utiliza, y es una figura jurídica que ha estado ahí presente desde hace muchos años en las leyes mexicanas y que se ha utilizado en N cantidad de casos. Ya lo comentó hace algunas semanas en Zacatecas Arturo Nale, pero vamos a escuchar también a un experto que entrevistó en su programa televisivo Carmen Aristegui, y bueno, pues ahí se le pregunta cuáles son los términos sobre los cuales debe constituirse la pacificación de México, y le responde este experto. Vamos a escuchar a Carmen Aristegui cómo lo plantea y lo que se responde. Ponga usted atención, porque la amnistía no es como ayer los candidatos que atacaron a Andrés Manuel López Obrador trataron de hacer creer a todos ustedes. Vamos a escucharlo, aquí lo tenemos. Adelante. Froilán Enciso, tú has puesto, digamos, la frase para seguir discutiendo cuáles deben ser los términos sobre los cuales debe construirse la paz en México y qué podríamos imaginar con un contexto de cosas como este. Por un lado, a punto, como dice Álvaro, de aprobarse la Ley de Seguridad Interior. Por otro lado, ya echados a andar con un proceso político electoral en curso, donde los aspirantes a los muchos cargos de elección popular que va a haber en juego, que está habiendo en juego, empezando por la presidencia y la república, tendrán que ser muy precisos sobre lo que están planteando y qué tipo de elementos están planteando para un tema crucial, que es efectivamente la pacificación de México, porque ya es urgente que este país se haga cargo de decenas de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, una situación verdaderamente extrema en materia de violencia. Y ahí está el tema que tú planteas. ¿Cuáles son los términos sobre los cuales debe construirse la pacificación en México? Uno de estos ángulos de debate es, fíjate qué contrastante, uno de estos ejes es el que pone López Obrador a la mesa de amnistía en los términos que se tengan que aterrizar. Y por otro lado, Peña Nieto deja la herencia, está a punto de dejar la herencia de la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué distancia hay entre una cosa y otra? ¿Un abismo entre una cosa y la otra? Es el abismo entre la guerra y la paz, es el abismo entre el proponer la perpetuación de la violencia como la única manera para resolver la violencia, del fuego como la única estrategia para apagar el fuego. Ahora, algo que es súper importante en estos términos del debate de cómo construir la paz en México es el uso del lenguaje. López Obrador fue muy específico en usar la palabra amnistía, que es una palabra que tiene connotaciones legales, que tiene connotaciones jurídicas. Amnistía no es lo mismo que pactar con el narco. Pactar con el narco es lo que se ha hecho históricamente, es decir, pactar de manera explícita, no sé, pues hay miles de casos ya registrados, el Negro Durazo, la Dirección Federal de Seguridad pactó por el narco, con el narco en los años 80, tenemos muchísimos casos registrados en la historia de México de pactos con el narco, pactos a veces explícitos, que hemos descubierto ya los historiadores, y a veces pactos implícitos. Por ejemplo, hay gente que tiene la hipótesis que durante los momentos más intensos de despliegue militar, durante el gobierno de Felipe Calderón, lo que se está expresando ahí era un pacto implícito con una organización criminal, que era el Cártel de Sinaloa. Entonces, casos de pacto con el narcotráfico, pacto con el crimen organizado, hemos tenido muchísimos en la historia de México,
y no es lo que propuso en este caso el candidato de Morena, sino una amnistía, es decir, procesar los crímenes y en su caso estar abiertos a la posibilidad de no castigarlos o incluso de negociar el castigo como hacen países desarrollados como Estados Unidos o como se hace en algunos países europeos. Bueno, pues esto es parte de esa interesante entrevista que se llevó a cabo con Carmen Aristegui, y ya por medio de Froilán Enciso, experto él es del CIDE, bueno, pues ya nos está diciendo cómo lo ha llevado a cabo el sistema en la República Mexicana, el gobierno federal, de lo que él hablaba, cómo han pactado, que es muy diferente a la amnistía, y también él recalca que, bueno, pues no es el perdón, para que no se dejen engañar por este tipo de personas. Muchas gracias a Marga Morales, desde la Ciudad de México. Gracias, Marga. Saludos para ti. Cheli desde Guadalajara, compañera, ella es locutora de una emisora por internet también. Un saludo a Cheli. Julieta Maldonado, también saludos aquí en Zacatecas. A Melina González, actualmente ustedes la escuchan, la ven en Televisa Zacatecas. Un saludote para ti, Melina, un beso. También para todas nuestras compañeras, nuestros compañeros ahí en Televisa, pues un abrazote. Moni Casas, la zacatecana desde Jayaley, ella es de Tlaltenango de Sánchez Román, y bueno, pues es cantante allá en Estados Unidos. Gracias, Moni, por acompañarnos. Desde los servicios de salud, les decías, Beidi Huerta, aquí en Zacatecas, hasta Aguascalientes, a Laura Santillán, un beso. Ebenor Olvera en la Ciudad de México, Antonia Briceño en Woodland, California, a Olivia Román, ella, bueno, pues no nos dice desde dónde, pero suponemos que aquí de Zacatecas, al excelente locutor Pepe Márquez, un abrazote, mi Pepe, a Jimmy Sánchez hasta la República del Salvador en Centroamérica, a Javier Castillo, un excelente fotógrafo, también un abrazo, mi Javier, saludos para ti. Javier Guajardo en Fort Worth, en Texas, un abrazo a Javier Guajardo. A Sofi Vázquez, aquí en Zacatecas, Vida Plena, nuestra amiga, allá en Bogotá, Colombia. Al profesor Marcelino Rodarte Hernández, bueno, pues aquí en Zacatecas, él es un luchador por los derechos de los profesores, por los trabajadores de la educación. Ana Rosa Carrillo, también aquí en Zacatecas, ella trabaja en NTR, y al director de Zacatecas Radio en New Jersey, Siri, a Aure Vidals también, pues vaya un abrazote de nuestra parte. Y tenemos saludos que envían desde Honduras nuestra amiga Vivian, gracias por aportarte, gracias por tus saludos, nos envía sus bendiciones, lo comparte con todo nuestro auditorio, dice que nos está escuchando, que nos quiere mucho, también nosotros te queremos mucho, un abrazo a la distancia, igualmente mi querida Vivian, dice, te estoy escuchando, quiero saludar a Antonia Briceño, a Benjamín Moctezuma, a Manuela Rodríguez, Hortensia Manso y a Socorro Medrano. Pues ya están enviados tus saludos hacia todos tus amigos, muchas gracias por reportarte desde Honduras, también en Centroamérica. Y ya para ir cerrando este espacio informativo de este lunes, con nuestro despacho de hoy, lunes 23 de abril del año 2018, pues Víctor Trujillo Broso tiene su página, elmañanerodiario.com, y bueno, pues hace una relatoría muy interesante, es extensa, no se las vamos a dar a conocer completa, chéquelo en Conecta Zacatecas Radio TV en Facebook, ahí lo vamos a compartir en unos instantes, o entre la página de Víctor Trujillo, y dice, protagoniza Unlove debate presidencial. El PG fue el centro del debate por ser blanco de los mayores ataques y fue criticado por no responder a ninguno. Así lo dice Víctor Trujillo. Este domingo y su equipo también, obviamente. Este domingo se celebró el primer debate presidencial y Andrés Manuel López Obrador le echaron un montón
Así lo aseguró el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, quien con el discurso de amor y paz reiteradamente se salió por la tangente. Confiando en las ventajas que proyectan las últimas encuestas a su favor, el fundador de Morena fue evasivo. El del PRI, José Antonio Meade, y el de Por México al Frente, Ricardo Anaya, contrariaron las cifras que el PG presentó, cuestionaron su declaración pública de bienes y hasta le subrayaron puntualmente la página de un libro de su autoría en la que se refiere al empresario Alfonso Romo, su prospecto de jefe de gabinete, como corrupto por haber participado en el caso Fobaproa, pero él, o sea López Obrador, guardó silencio. El favorito en las encuestas se limitó a decir que en el polémico tema de amnistiar a delincuentes lo habían malinterpretado, y bueno, pues ahí está. Si lo malinterpretaron, ya lo dijo el experto que entrevistó a Aristegui, que ya lo escucharon ustedes a los dos. Primero, dijo López Obrador, aclarar que la amnistía no significa impunidad porque se ha manejado desde luego de manera malintencionada, que yo quiero sacar de la cárcel a todos los delincuentes que han cometido delitos, dijo López Obrador, pero los candidatos de las principales fuerzas políticas, incluso los independientes, Margarita Zavala y el Bronco, arremetieron contra su propuesta, aseguraron que sus palabras fueron claras y que en su momento habló de amnistía, la cual indudablemente significa perdón. Otros, sin embargo, fueron más claros en sus ofertas. Ya escucharon ustedes, el Bronco, dentro de sus sandeces, pues dice que a los delincuentes hay que mocharles las manos. Preguntamos, ¿se las irán a mochar primero a él? Porque tiene una cola larga que le pisen. Solamente hay que revisar los medios y las redes sociales de grupos de organizaciones allá en Nuevo León, las linduras que hablan en contra de el Bronco. Se habló en el debate, amigos, de gobiernos transparentes, etcétera, etcétera. No se tocó efectivamente la Casa Blanca de Peña Nieto, no se tocó el avión presidencial, no se tocó la estafa maestra, no se tocó absolutamente nada, y ahí nos extrañó porque creímos que López Obrador pues iba a sacar esos temas y no lo hizo. Posiblemente esa estrategia, a lo mejor está dejando todo eso para los otros dos debates que todavía se van a tener, pero pues esto es el análisis, que es muy extenso, de lo que ocurrió el día de ayer en ese pues presunto debate, primero que llevó el Instituto Nacional Electoral y que no a todos dejó, la verdad, satisfechos. Es momento de despedirnos. Ya son las 9 de la mañana con 22 minutos hora del centro en la República Mexicana. Yo soy Carlos Aguirre Romo. Los espero mañana en punto de las 8 de la mañana. Y recuerde que entre 1 y 2 de la tarde lo invitamos a que nos escuchen el programa Díselo a Benjamín Moctezuma. Comparto micrófonos con Benjamín en Fresnillo, Zacatecas. Y nos puede escuchar a través de lfkradio.com.mx. Luego a las 5, los lunes nada más, tenemos un espacio en el estado de Texas, en la Unión Americana, un segmento donde hablamos de temas holísticos, medicina alternativa, etcétera, etcétera, a través de Radio Épocas Musicales. Lo puede encontrar en Solo Radios. Ahí nos encuentra, o en Tuning, ponga Radio Épocas Musicales y ahí nos puede escuchar en punto de las 5 de la tarde. Y todos los días también en punto, pero de las 6, tenemos una síntesis informativa a través de Tu Ritmo 88.1 FM en Jalpa, Zacatecas. Así es de que estamos en todas esas plataformas y lo invitamos a que nos siga acompañando para que se mantenga, como siempre, bien informado. Información que le sirva, información que le sea de utilidad. Gracias a nuestro equipo, 8 de la mañana, más bien 9 de la mañana con 23 minutos. Hasta mañana. Acabas de escuchar Informativo con Carlos Aguirre Romo, con el equilibrio periodístico que da credibilidad. Te esperamos en nuestra próxima emisión.